Nos metemos con nuestra primera invitada, porque finalmente, desde que arrancó este ciclo, allá por marzo, hoy puede estar de manera presencial acá en el piso de Zona Cero. Le damos la bienvenida y es un gusto tenerla acá a Marianela López. Bienvenida, Marianela, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar acá por primera vez en forma presencial. Finalmente de forma presencial. Después de tantos intentos logramos que se concrete. Bueno, esto tiene que ver con que has finalizado tu labor en el Ministerio de Transporte, lo que venías realizando desde ya hace, ¿cuánto? ¿Un par de años? Sí, casi 2 años, desde enero del 2020, cuando se inició la nueva gestión del Gobierno Nacional, con la designación de Mario Meoni como ministro de Transporte. A partir del primer mes de gestión de él me integré a su gabinete como directora de Acceso a la Información y Transparencia, cargo que desarrollé durante estos 2 años, como bien decís, hasta fines de noviembre, principios de diciembre, en donde presenté la renuncia y ya no integro más el Ministerio de Transporte de Nación. ¿Por qué la renuncia? Mira, hay varios motivos. Yo creo, si pudiera categorizarlos, te diría que hay cuestiones de gestión propias de un nuevo ministro que después de unos meses de estar ya afianzado en su cargo necesita contar. Bueno, pongamos en situación, recordamos que el ministro de Transporte era Mario Meoni, que fue quien te llevó. Fallece, exacto. ¿Sí? Te llevó, vos llegaste ahí por él. Lamentablemente falleció en aquel recordado accidente de tránsito y bueno, asumió en su lugar Alexis Guerrera. Alexis Guerrera. Yo creo que debe haber asumido en el mes de abril, mayo, no recuerdo bien ahora, pero bueno, después de estos meses de gestión, habiendo pasado las elecciones, es lógico que el ministro decida también reemplazar algunos lugares y dotarlos o ocuparlos con gente de confianza o de su sector político. Todos saben que yo no pertenezco al Frente de Todos ni al Frente Renovador. Eso, creo que puede haber sido uno de los motivos. En lo personal también tenía una cuestión política que resolver. A lo largo de todo este año para mí fue difícil no participar de un proceso electoral cuando lo vengo haciendo desde los 17, 18 años, porque esta cuestión entre ser funcionaria y a su vez pertenecer a otro espacio político me llevó a tomar la decisión de mantenerme al margen de esta elección. Así que también la necesidad de volver a hacer política en mi ciudad, en la sección, en la provincia, hace que yo debiera necesariamente desvincularme de la función pública que ejercía en el Ministerio de Transporte. Y por último, razones de índole casi personal y familiares, después de estar 2 años viajando todas las semanas a Buenos Aires, teniendo hijos todavía en edades muy pequeñas, se sufre un desgaste, sobre todo como mujer, como mamá, que tiene que dejar la casa organizada antes de salir. Hay demandas también por parte de los hijos y bueno, nada, creo que por muchos motivos era una etapa cumplida, una etapa que agradezco profundamente haberla atravesado porque fue una etapa importante en términos profesionales. Juan, recordemos que yo soy politóloga, por ende el ejercicio de mi función o de mi profesión siempre está vinculada a algún área del Estado, Estado nacional, provincial, municipal, pero básicamente mi profesión tiene que ver con el quehacer del Estado en sus distintos niveles. Entonces fueron 2 años de mucho trabajo, buena experiencia, aprendizaje, vinculación con muchos organismos nacionales y muy satisfecha también con la gestión llevada adelante porque la verdad es que en estos 2 años el Ministerio de Transporte logró posicionarse como uno de los ministerios de mayor cumplimiento de los procedimientos de transparencia activa, encabezando cuanto ranking hubo. Fuimos siempre el ministerio que más cumplió con la normativa de transparencia. Así que me voy con esa tranquilidad y esa sensación del deber cumplido. Esta experiencia en un ministerio nacional, como vos decís, no de un color político, no sos ni siquiera del Frente de Todos, de algún miembro del Frente de Todos. Esto se facilitó el que sea una buena experiencia porque era un lugar
más técnico que político? Sí, claro, sin lugar a dudas. Es una dirección muy técnica que requiere quizás una mirada más desde la profesión que desde lo político. También, por supuesto, que requería, es el área que recibe las solicitudes de acceso a la información pública, obteníamos la información de las distintas áreas del ministerio y respondíamos, ¿sí? Eso muchas veces en la respuesta tiene que estar la mirada política puesta también, en la respuesta esa que brinda el Estado. Por eso tiene un doble rol, pero básicamente es un rol técnico. Eso me permitió a mí poder estar y desarrollarme profesionalmente sin chocar tanto con la cuestión política, pero que cuando llegan años electorales como este, sin lugar a dudas hay una contradicción en sí misma, así que nada, resuelto eso, hoy nuevamente ya en condiciones de volver a hacer lo que más me gusta. Digo, si bien las ciencias políticas me gusta, la actividad política creo que me gusta más. O sea, podemos decir que se suma Marianela López a la arena política local, nuevamente. Sí, yo nunca me fui, siempre hemos estado de alguna forma presentes. Pero como decía al principio, el 2023 está más cerca en el objetivo, por lo menos que el tránsito desde este viernes próximo, 10 de diciembre, hasta la elección de ese año. Sí, ¿no? por supuesto, siempre parece que está lejísimos, pero los procesos se aceleran siempre, después los tiempos se terminan acortando, así que sí, efectivamente, de acá en adelante se inician 2 años de trabajo político, de construcción política dentro del espacio Juntos. Esto también es algo que recordemos que el partido GEN, a quien yo represento, durante 2 oportunidades, durante el 17 y el 19, ensayó una alternativa que era una tercera vía, diferente a cualquiera de los 2 polos de la grieta. Alternativa federal. En principio fue un país, claro. país, y luego fue consenso federal. Consenso. Y bueno, luego de haber atravesado esas experiencias que no fueron buenas en términos electorales, hubo una decisión del partido de ingresar a la Alianza Juntos. Margarita Stolbizer lo hizo, siendo ella candidata a diputada nacional. Hoy ingresó como diputada al Congreso. También el GEN logró alcanzar 2 bancas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, una en diputados y una en el Senado. Entonces esto nos posiciona como un actor más dentro de esta Alianza Juntos, y si eso lo traemos al ámbito local, por supuesto es que el GEN pasa a formar parte. No lo hicimos en la campaña, Juan, porque realmente el ingreso del GEN a nivel provincial fue bastante tardíamente. Aquí los espacios ya estaban muy consolidados, tanto el espacio del PRO como la Unión Cívica Radical, y entendíamos que no tenía mucho sentido entrar a pelear lugares en una lista por cargos, cuando en realidad ni siquiera nos habíamos sentado a hablar sobre un proyecto político común. Entonces, por eso dijimos, este año nos manteníamos al margen, nuestros militantes tuvieron libertad de acción para jugar, pero sí hay una decisión partidaria en los próximos 2 años, la construcción dentro de este Frente Juntos. Lo vemos en este Frente Juntos, al cual se sumó, como bien decías, Margarita, en los últimos meses, o el GEN, podemos decir. La vemos desde la semana pasada muy cerca de Emilio Monzó. Sí. De hecho, son parte de un... Sí, son parte de un mismo bloque dentro del bloque de Juntos. Exacto, como es el bloque de la Unión Cívica Radical. Como ahora pasó con la Unión. También como Evolución Radical, claro. este nuevo bloque, como el bloque PRO, el bloque de la Coalición Cívica. Margarita Stolbizer, junto con Emilio Monzó y 2 legisladores más, integran el bloque Encuentro Federal, así se denomina, por supuesto con el compromiso de trabajar dentro de lo que es el interbloque de Juntos, ¿no? Son distintos bloques partidarios, pero con el objetivo final, que es sostener esta alianza en el marco de Juntos, pensando como alternativa de gobierno para el 23. Dentro de ese contexto, acá hay un representante de Emilio Monzó, que es Pablo Giacomino. Pablo Giacomino. Están trabajando, cuando vos decís, estás en contacto con los referentes de cada una de las facciones que conforman Juntos a nivel local. Hablamos de Nacho Palacios, hablamos de Paulo Barbieri, Vivani.
Sí, por supuesto. He conversado con Nacho después de las elecciones, muy brevemente, con quien acordamos también mantener una reunión ya con parte del grupo de él y parte del grupo del GEN. Hemos tenido algunas reuniones también con Mauricio Vivani, con Pablo Giacomino, charlamos incluso durante el proceso electoral también. La relación es buena con todos los espacios, digo, esto es lo que brinda también la política local del 9 de julio. Digo, yo creo que a pesar de las diferencias que por ahí tenemos, siempre el diálogo existe, la buena relación, no solo al interior del espacio junto, digo, uno se relaciona con dirigentes políticos también de otros sectores o del Frente de Todos, y el diálogo siempre es bueno, siempre existe la buena voluntad de dialogar y de conversar pensando el 9 de julio. Así que creo que se vienen 2 años de articulación y de pensar, digo, en esto yo creo que Margarita Stolbizer plantea siempre planteó que la necesidad de entrar en Juntos no era solo una cuestión de cargos, a ver quién obtenía, si se obtenía una banca más, una banca menos, sino la necesidad de diseñar un proyecto político. Y esto me parece que es lo que el GEN quiere plantear, al menos para los próximos años, el 9 de julio. Poder lograr que todos los sectores hoy de Juntos podamos pensar en un proyecto político para los próximos 5 o 10 años de 9 de julio, que independientemente después de quién le toque encabezar ese proyecto político, para eso están las elecciones primarias, para eso en las PASO se dirimirá quiénes son los candidatos para encabezar eso, pero sí creo que es importante empezar a pensar en un proyecto político y cómo nos integramos a ese proyecto político. Hoy creo, sin dudas equivocarme, Juan, que los partidos políticos, tanto nacional como a nivel local, han entendido que se tienen que unir para ganar elecciones. Pero falta todavía un paso importante, que es que se tienen que unir para gobernar. Eso no se ha dado todavía, ¿sí? Acá se unen, pasan las elecciones y después el que gana gobierna, pero no convoca al resto de sus socios políticos o miembros de una coalición a cogobernar o a llevar adelante realmente un gobierno de coalición. Me parece que hay que dar el 9 de julio ese paso importante, que no importa a qué espacio político de Juntos le toque encabezar el proyecto a partir del 2023, si es al PRO, si es al GEN, si es al radicalismo o si es al Partido del Diálogo o a la coalición cívica. Lo importante es que todos estemos integrados en un proyecto político que gobierne del 23 en adelante. Interesante esto que decís, porque lo vemos a nivel nacional y estamos viendo todo lo que pasó hasta la elección del 14 de noviembre, y lo vimos en la última semana, ¿no? Entonces, empezaron las disputas, quizás en el frente de Juntos por el Cambio, depende la zona, ¿no? Sí. Empezaron a salir, y tiene que ver quizás, y esto te lo pregunto como ex radical, ¿sí? Y como politóloga también, como un análisis, ¿no? Mucho se le criticó a la UCR la posición dócil, ¿sí? Será calificado de otras maneras más duras, ¿no? Pero del 2015 para adelante. Ahora con este envalentonamiento que trajo las urnas a nivel nacional para la UCR, a nivel local lo vemos también específicamente porque ha sido quien ganó la PASO, ha puesto el partido en ebullición, no solo dentro de la coalición, sino dentro del mismo partido. ¿Esto es natural? ¿Esto es, de acuerdo a tu análisis, es positivo? ¿Es un proceso que se iba a dar también? ¿O crees que justamente falta eso? Es decir, bueno, mira, ganó lo acompañamos y nos encolumnamos. Sí, es que a mí no me preocupan los procesos internos de los partidos políticos, la verdad. Digo, la interna del PRO me tiene sin cuidado, la interna de la Unión Cívica Radical también. Para mí la mirada, la interna del GEN también, digo, los procesos internos son internos a los partidos políticos, la tienen que resolver sus dirigentes, la tienen que resolver sus afiliados. El tema es, digo, si el objetivo es conservar el espacio político, la coalición política, que es Juntos, que eso todos, al menos todos los bloques que integran ese espacio, así lo han manifestado. Pero insisto con esto, no solo tiene que servir para ganar la elección,
Digo, cuando Macri gana en el 2015, la Unión Cívica Radical reclamó durante los 4 años de mandatos de que no formaron parte del gobierno, ¿sí? El 9 de julio también tuvimos eso, digamos, no hubo una integración de la Unión Cívica Radical, que fueron socios, no hubo a lo largo de estos dos gestiones. Hubo reclamos pero tampoco airados, hubo una ¿no? convocatoria, ¿sí? Entonces, digo, a mí me parece que está bien que hayamos entendido los partidos políticos la necesidad de generar coaliciones electorales. Ahora hay que pensar cómo hacemos para gobernar en coalición, que este es el paso que está faltando. Falta el 9 de julio. Digo, a mí me encantaría poder sentarme en los próximos 2 años con todos los actores de Juntos, pensar 9 de julio, diagramar 9 de julio, que gane el que tiene que ganar, el que la gente decida que gane de los candidatos del espacio, pero que llegado el momento, quien tiene la decisión quien tiene la responsabilidad de conducir el municipio, piense en los mejores hombres y en las mejores mujeres para integrar un gabinete, ¿sí? Que no importa si es de la Unión Cívica Radical, si es del PRO, si es del GEN o si es de quien sea. Digo, esto me parece que tiene que ser un aprendizaje, sobre todo porque redunda en el bienestar para la comunidad. Digo, no puede ser que solo integremos gobiernos con quienes son nuestros amigos. Integremos gobiernos con los mejores y con las mejores. Integremos gobiernos con quien tienen tienen compromiso con 9 de julio, con nuestros pueblos. Y este me parece que es el próximo desafío. Nosotros como espacio estamos dispuestos a trabajar en pos de esto. No estuvimos dispuestos a entrar sobre el cierre de listas, a pelear lugares en esta elección, por eso decidimos dejarla pasar. Pero sí, para el 23 estamos dispuestos a dar esta discusión, este debate, a tratar de generar estos acuerdos y por supuesto también llevar nuestros mejores candidatos si hay una PASO a la PASO, si hay alianza entre sectores de Juntos, pensar en esas alianzas, estamos abiertos a eso. Si hay PASO, competir. Sí, paso a competir o también entender que si que podemos ser aliados de otro sector que compitan las PASO, digo, eso sí para mí falta tiempo. Para mí sí falta tiempo para pensar en la estrategia electoral. Maduración política. Sí, lo que no falta tiempo es para empezar a armar el proyecto político de 9 de julio, de Juntos para 9 de julio. Para eso sí no hay tiempo, para eso hay que empezar en los próximos meses. Y lo ves posible porque suena muy lindo. Pero después empieza, cada uno quiere liderar, cada uno quiere poner lo suyo, cuesta ceder, vemos también a veces las listas que se presentan y vos decís, suena muy lindo, tengamos a los mejores, es un deseo, debería ser así. A veces vemos listas que, en la última elección, y esto lo hemos comentado, ¿no? Hay precandidatos o candidatos que estuvieron en distintos lugares de la lista, vos decís, yo no me lo imagino en el Consejo levantando la voz. Suena como el tema del relleno de lista y no de la aptitud. Bueno, eso sucede, no creo que sea solo privativo de 9 de julio. No. Me parece también, que esto lo vemos y pasa acá, en los ámbitos provinciales y nacionales también, y por eso también claramente. Después nos encontramos con órganos colegiados tan desdibujados. Digo, basta ver con algunas sesiones de los consejos deliberantes para comprender que no hay debate, ¿sí? Que lo que suele haber a veces son solo chicanas de un espacio político al otro. ¿Crees que eso va a cambiar con la eventual nueva conformación del Consejo Deliberante a nivel local? Mira, yo la verdad es que... Digo, porque vos has sido concejal, tenés experiencia en otro contexto, pero en el cual por ahí había más debate, por ahí había... Sí. Cosas que se resolvían más en la sesión, más allá de, obviamente, todo lo que pasa en los interbloques. Por supuesto, ¿no? A mí me tocó como 2 etapas del Consejo Deliberante. La primera de ellas, mis 2 primeros mandatos, creo que había actores políticos sentados en las bancas y eso generaba debates interesantes, extensos también. Sí. Hemos estado hasta altas horas de la madrugada debatiendo, pero me parece que le daba contenido a la discusión. Pero también después, los últimos años del Consejo Deliberante que me tocó estar, ya se notaba que eso se fue de a poco dejando de lado, se fue perdiendo. Yo se lo atribuyo, Juan, a la falta de
si se quiere, de cuadros políticos de los partidos, ¿sí? Porque los que generaban esos debates intensos e interesantes eran aquellos que venían con una larga trayectoria política dentro de los partidos, que venían con escuela política. Ahora por ahí se buscan referentes que no han estado en la política, o también, y bienvenido sea porque es necesario que la política se oxigene todo el tiempo, pero también a veces escuchamos voces de gente que es candidato, pero que reniega de la política. Digo, eso me parece que le hace mal realmente a la política, le hace mal al Consejo Deliberante, porque no puede ir alguien a ser representante político o a ser un representante de los ciudadanos y de las ciudadanas renegando de la acción política. O sea, es una contradicción en sí misma. Y me parece que los partidos hemos abandonado esa formación de cuadros. En la formación de cuadros generan luego candidatos que pueden ir a dar un debate político al Consejo Deliberante, ¿sí? Y también entiendo, no he visto últimas, por ahí las sesiones de este año y demás, pero también el último tiempo que a mí me tocó, había mucha cuestión administrativa en el Consejo y poco proyecto político. Mucho aprobarle ordenanzas al intendente o cuestiones muy de índole administrativa. Sí. De hecho, me acuerdo, el intendente el mayor productor de ordenanzas, ¿sí? Más que los concejales mismos. Entonces, digo, pero esto me parece que tiene que ver con la formación de cuadros, con... ¿Sabés cuál es la mejor forma, digamos, donde uno se encuentra con los proyectos de ordenanza? En la calle. Cuando vos saliste a caminar, cuando vos pegaste una recorrida por los pueblos, por la zona rural, por la ciudad, por los barrios, las ideas para los proyectos de ordenanzas surgen claro. Naturalmente. El problema es cuando ese contacto se pierde, el problema es cuando no hay amor por la actividad política. Digo, claramente un signo de los últimos años. De los últimos años, sí, años. Claro, claramente. Pero que hay que revertir. Porque lo dice el vecino, el decir, por eso esa distancia que hay hoy por hoy a nivel local entre el Consejo Deliberante y el vecino. Totalmente. ¿Sí? Porque no sabes quiénes son los concejales, porque no los ves en la calle tampoco. Y esto lo dice el vecino común, el que no importa de qué partido es, el vecino. No, es así. Yo trabajo también, me dedico a hacer encuestas de opinión pública en distintos municipios y recuerdo en uno de ellos, cercano acá, medimos imagen y labor de los concejales. Nadie podía decir cuál era un proyecto o algo impulsado por un concejal porque no conocían directamente a los concejales. Y eso pasa ahí y pasa en todos los municipios. Y a veces se crea un microclima dentro del Consejo Deliberante que parece que todo se resuelve ahí o que todo pasa por ahí. Y basta con tomar un poco de distancia de ese ámbito para darte cuenta que los problemas pasan por otro lado. El otro día alguien me preguntaba con respecto a esta discusión de quién se queda con la presidencia del Consejo Deliberante, si hay dos bloques de juntos o hay uno solo. Yo digo, miren, la verdad es que son cuestiones tan ajenas al común de la gente, tan ajena. Es parte de la disputa de poder. Es parte de la disputa del poder, del mundillo político, pero no le llega al vecino. No le llega a nada. O sea, el común de la gente tiene otras preocupaciones, está con la cabeza en otra cosa. Entonces me parece que a eso hay que darle la dimensión y el tiempo de tratamiento justo y necesario, no más que eso. Porque la verdad es que también sea quien sea el presidente del Consejo Deliberante, tampoco es significativo en términos políticos. Digo, cuando tenemos como sistemas políticos en Argentina, como el que tenemos, que la figura del presidente, tenemos un fuerte presidencialismo, eso se traslada también a una fuerte digamos, imagen del intendente. El que termina resolviendo es el intendente en las ciudades. ¿Cuál es el rol del Consejo Deliberante, del presidente? Termina siendo más un rol protocolar e institucional de acompañamiento y de representación de los concejales frente a otros escenarios que de decisión política en sí mismo. Al contrario, yo creo que si a mí me dan a elegir, yo soy concejal y no presidente del Consejo Deliberante, porque desde la banca uno hace cosas, discute, puede marcar posturas, puede dar discusión. Sin embargo, está sentado en el estrado y uno no puede tomar postura, tiene que tratar de ser imparcial porque está representando a todos los concejales. Entonces, a mí, si alguna vez, cosa que dudo, volviera al Consejo Deliberante, yo prefiero la banca antes que el estrado. Gracias por venir
y bienvenida a la arena local nuevamente. Bueno, Juan, gracias por la invitación y un placer estar compartiendo esta noche con vos. Un gusto, como siempre. Marianela López, acá en esta noche en Zona Cero.